días, señoras y señores. Espero que estén todos muy bien. Hoy día vamos a hablar de un tema que hace rato que está en la palestra. Hoy día sí ha vuelto a hacer noticia con la gran cantidad de personas que están ingresando a nuestro país. Vamos a hablar de migración, vamos a hablar de inmigrantes y vamos a hablar con don Luis Eduardo Taller. Él es sociólogo, experto en migración, es académico e investigador del Observatorio de Políticas Migratorias de la Universidad Católica Silva Enríquez. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, gracias por recibirnos. Gracias a ti, Miriam, por la invitación. Muy bien, gracias. Luis Eduardo, hablemos un poquito del tema. Por estos días se ha hablado mucho del tema de los migrantes, porque está entrando gran cantidad de personas por pasos no habilitados en el norte. Cuéntanos un poquito, hablemos un poco en general, primero, de qué se trata, qué es una migración, qué está pasando en el norte, hay políticas públicas o no, están dando resultado aquellas políticas. Danos tu opinión. Ya. Miriam, es bien complejo. Lo primero que hay que señalar es que hoy día en Chile vive 1,5 millones de personas extranjeras. La mayoría de ellas en condición regular y que han ingresado de manera con control de frontera, etc. Esto es algo que viene ocurriendo, intensificándose desde el 2015 en adelante, como que se ha acelerado mucho el flujo migratorio hacia Chile. Ya empezó a llegar gente de Haití, de Venezuela, de manera muy acelerada. Ya venían de antes, pero de manera muy acelerada, y la migración de otros países se mantuvo en crecimiento, de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Entonces se junta una migración que ya venía desde la década del 90, emergiendo de a poco, diversificándose en los 2000, y ya avanzada la segunda década, 2015, 2016, empieza a acelerarse muchísimo, sobre todo desde Venezuela y desde Haití. Mucho más desde Venezuela, pero también el crecimiento de la migración haitiana hacia Sudamérica en general ha sido muy intenso, y Chile es uno de los destinos preferentes. En el caso de Venezuela pasa algo similar. Chile es un destino preferente, pero no es el principal en la región para la migración venezolana. Entonces estamos viviendo un proceso que es regional, ¿ya? Que en términos de volumen, para que tengamos una idea, es comparable a lo que se conoció como la crisis siria, ¿no es cierto? Donde en 4 o 5 años salieron en torno a 6 millones de personas de Siria. La mayoría de ellos se fueron a Turquía, ¿no es cierto? Pero otro grupo importante que se visibilizó mucho más se fue a Europa. Y a Canadá otro grupo, en fin, que entraron como refugiados. Ese volumen de migrantes en tan poco tiempo fue enorme. Se creó una crisis, digamos, se empezó a llamar esta crisis de los refugiados sirios. Es de la magnitud de lo que está viviendo la región en los últimos años. O sea, las personas que han salido de Venezuela de 2015 hasta la fecha superó ya los 5 millones de personas, ¿ya? Como te digo, el flujo desde los países del Caribe, Haití principalmente, pero también Dominicana y Cuba, República Dominicana y Cuba, también está saliendo muchísima gente. Y está saliendo gente en peores condiciones. Está saliendo gente en peores condiciones, está saliendo mucha gente caminando a pie. Colombia ha recibido 1,5 millones de venezolanos en los últimos años, que atraviesan la frontera a pie. Muchos de ellos también, de los venezolanos y venezolanas, caminan hacia Chile, otros se quedan en Perú, que también han entrado 1 millón aproximadamente, y a Chile en torno a los 700, 800 mil en lo último, en total de migrantes, venezolanos un poco menos, en torno a los 500 mil. Entonces, es una cuestión que no solo le está ocurriendo a Chile, que le está ocurriendo a la región, eso es lo principal. Y le está ocurriendo de una manera ambigua, porque somos al mismo tiempo la región que expulsa a los migrantes de sus territorios. Somos la región de donde huyen las personas y hacia donde se dirigen. El 90% de las personas migrantes que viven en otros países sudamericanos provienen de otros países sudamericanos o caribeños. Entonces, somos una región particular. Esto no le pasa a otra parte del mundo, Europa, Estados Unidos, digamos, Australia, las regiones que reciben migrantes
En general vienen de otros lados. Aquí tenemos una migración interna, si lo pensamos en términos regionales, lo que le da particularidades a nuestra situación, a nuestro sistema migratorio. Y tenemos una singularidad, y aquí voy a tu pregunta, y es que nuestras fronteras, ¿ya? Nuestras fronteras son muy permeables. No somos como Australia, que es una isla, o no estamos, digamos, separados por mares o océanos de los países de origen de los migrantes que se mueven, o como Canadá, que tiene Estados Unidos, los océanos por los lados y arriba tiene el Polo Norte, ¿no es cierto? Los migrantes vienen de lejos. En nuestro caso, digamos, nuestras fronteras son permeables. Muchos estados de la región no controlan totalmente su frontera y son fronteras que geográficamente son poco controlables, ¿ya? Entonces, en esta situación donde las condiciones de expulsión en los lugares de origen se intensifican, y se tienden, por otra parte, a poner trabas o restricciones para la migración, no se admiten ingresos, la opción que le queda a muchas personas es hacerlo por el lado de la frontera. Y no es que no es que sea muy complejo, que hagan como una operación. En algunos casos sí hay ayuda, hay tráfico, personas que ayudan a través de cambio, o sea, mediante intercambio de dinero, a ingresar a migrantes, pero muchas veces atraviesan simplemente por el lado donde, entonces, porque son fronteras que no son en la práctica, no son materialmente clausurables. No se pueden cerrar, no se puede restringir totalmente. Entonces, una vez que tú impides el ingreso por canales formales, estando la situación como está en los países de origen de las personas, lo más probable es que ingresen clandestinamente. Y esta situación es la que estamos viviendo hoy día, no solo en Chile, sino que en otros países también de la región, donde se ha incrementado mucho la migración irregular. Sigue siendo una porción minoritaria, estamos hablando que de ese 1.500.000 residentes extranjeros que hay en Chile, con distintas visas, temporal, sujeta a contrato o permanencia definitiva, hay 1.500.000. En los últimos 3 años han ingresado 30.000 personas en situación irregular. Entonces estamos hablando de una producción bastante baja en el volumen total, pero que sí ha crecido mucho en el último tiempo. O sea, el año 2016, 2015 y hacia atrás, ingresaban al año en torno a las 1.500 personas de manera clandestina, y a partir de 2018 entraron 6.000, después 8.000, el año pasado ingresaron 16.000, y solo en enero del año 2021 ingresaron 4.000 personas clandestinamente. Entonces, probablemente este año, 2021, va a volver a incrementarse el volumen de personas que ingresaron irregulares. Pero parece ser que ahora, por estos días, o a lo mejor tú me desmientes, la explosión de cantidad de personas que ha entrado es muy grande. Se está incluso diciendo que se parecería a lo que pasó en enero de este año, ¿no? La gran cantidad de gente que está ingresando, específicamente se habla mucho de Colchane, de una zona donde no están preparados para recibir tal cantidad de personas, ¿no? Sobre todo que al entrar por pasos inhabilitados, no pasan por los controles pandémicos, digamos, que hay en este momento. Vemos en las noticias todos los días cómo hay cantidad de personas que están, por ejemplo, en carpas, en las calles en Iquique, o que van caminando hacia Antofagasta, creyendo que es una extensión, digamos, caminable. Y en realidad ahí vienen una serie de cantidad de personas que se aprovechan de ellos y los transportan como ganado en unos camiones piratas. ¿Cómo crees tú que se podría, no sé si la palabra es que no se realizara, porque tú mismo dices esas fronteras son absolutamente permeables, es imposible que Chile tuviera ahí control, digamos, de la cantidad de gente que entra? Cuéntame, ¿cuáles según tú, porque dice que es complejo, cuáles serían las posibilidades que tienen para hacer un ordenamiento en el tema? Sí, mira, hasta hace poco tiempo se ingresaban ordenadamente las personas. Había otros problemas, pero en el caso de nuestra región, como digo, de las características que tiene para lograr que las personas ingresen regularmente, hay que tener una mirada
¿ya? Un enfoque respecto de las fronteras que atienda a la realidad, ¿ya? En el sentido de que no podemos pretender cerrar completamente la frontera, incluso en contexto de pandemia, que fue un cierre radical, podemos decir, de la frontera. Ingresó gente en situación de irregularidad, ya decíamos 16.000 personas el año pasado. Entonces, hay de las que se tiene noticia, algunos no se han autodenunciado ni han sido denunciados, entonces probablemente una subestimación, pero o sea, son datos que provienen de la Policía de Investigaciones por las denuncias que se hacen. Entonces, claro, no es materialmente clausurado. Estamos viviendo una crisis en los países. Entonces, lo que hay que hacer aquí es pensar medidas que permitan a la gente ingresar ordenadamente, que puedan tener registro, que puedan cumplir las cuarentenas. Una cosa es el ingreso, una cosa es la situación de emergencia, si se quiere, o la situación crítica que ocurre en la frontera hoy día con esto que pasa en Colchane, que eso hay que verlo, hay que implementar algún tipo de medida de contención y de acogida para esas personas, porque no pueden estar sueltas, no pueden estar, no digo sueltas, sino que al destino, o sea, sin ningún tipo de apoyo de nada, ni de información, ni de resguardo habitacional, ni de nada. Entonces, aquí se requiere primero implementar medidas de frontera que apoyen a la comunidad de Colchane. O sea, imposible que una comunidad fronteriza como la de Colchane esté preparada, porque ahí viven muy poquitas personas. O sea, ningún pueblo, ninguna localidad resiste sin política de contención o sin política de acogida humanitaria. Resiste que se duplique, triplique o crezca en 10 veces la población residente, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que pasa? Normalmente entran 1.500 personas y ya crece en 15, digamos, en 15 veces la población de la comuna. Entonces hay o de la localidad, la comuna es bien más, pero dispersa. Entonces hay un problema, yo creo, de políticas primero de frontera, en el largo plazo, pensando en la región, que tengan realismo, ¿ya? Que atienda, que sepa que la frontera, o sea, que asuma que la frontera no es clausurable, y en este sentido es necesario que la gente entre de manera ordenada. Es una primera cuestión, porque una vez que ingresan clandestinamente, entran como en un callejón sin salida de precariedad. No pueden regularizarse, les emiten decretos de expulsión, luego no los expulsan, siguen viviendo y trabajando en Chile con decretos de expulsión. Entonces, y no lo expulsan porque no hay capacidad material para hacerlo y tampoco es viable en términos del respeto a las garantías del debido proceso, que todo el aparato de extranjería esté dedicado a expulsar gente. O sea, aquí hay un problema que hay que resolverlo como con otro enfoque. Hay que hablar con los otros países, con los países de tránsito, hay que generar políticas comunes con los países fronterizos, evidentemente, y hay que tener políticas de integración. Si es que no queda otra alternativa, yo creo. Estamos viendo una situación que no se va a detener del flujo migratorio probablemente en el corto plazo, y hasta ahora lo que ha pasado en el último tiempo es que se ha precarizado mucho. Entonces hay que tener políticas de frontera, como lo hace Ecuador, sin ir más lejos. Ecuador viene recibiendo desde hace muchísimo tiempo desplazados colombianos por el tema de la guerrilla, y tiene políticas de frontera, digamos, que le proveen de recursos a las localidades que están ahí y de capacidades, ¿ya? A través de convenios, de acuerdos con organismos internacionales de acogida que contienen a las personas migrantes y no los dejan tiradas en la calle sin nada, digamos, sin nada, sin ninguna, digamos, posibilidad de sobrevivir ni de vivir en condiciones mínimas. Terminan viviendo, como ocurre en Chile, en las plazas, porque eso es expresión de la ausencia de políticas de frontera. No hay ninguna política de frontera que sea realista, ¿ya? Entonces yo creo que falta ahí primero atender a eso, y luego tener mecanismos de información, como se hace en otros países. Y en otros países se hace así, se entrega información, se entregan posibilidades de regularizarse. Entonces, de alguna manera se le pierde el miedo a la migración, ¿ya? O sea, tenemos que tener unas políticas que no estigmaticen y que no busquen ir en contra de la realidad de la cual formamos parte. En Argentina viven 400.000 chilenos, somos el colectivo, o sea, no hay, salvo el venezolano, no hay ningún colectivo tan grande en Chile como el de chilenos en Argentina. Venezuela cogió una cantidad importante de chilenos y chilenas hace un par de décadas atrás. Sigue siendo todavía, si uno mira el volumen general, está bien, han salido migrantes que llegan en Venezuela, pero todavía es el segundo país con más migrantes, con más extranjeros residentes, el segundo, después de Argentina, con más migrantes residentes de la región, es Venezuela. Entonces somos una región que emite y recibe personas migrantes. Desde siempre, más allá de esta coyuntura que estamos viviendo hoy día a propósito de la crisis venezolana y haitiana también, desde siempre hemos migrado en la región, desde siempre hemos tenido
con un carnet de identidad la posibilidad de irnos a vivir y trabajar a otro país, ¿ya? Y eso no ha generado nunca como la dificultad que está generando hoy día, que son, digo yo, en gran medida, creo yo, a las políticas restrictivas que se están implementando. Hace un par de semanas atrás se entró en vigencia, hay que ver cómo lo van a implementar, pero entró en vigencia un acuerdo entre los países de la comunidad andina, que es el estatuto migratorio, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Y eso es prácticamente un acuerdo de libre circulación, donde las personas pueden moverse entre estos países con garantías mínimas de respeto de sus derechos, sino es mucho más lo que hay que hacer. Sí, pero Chile no está incluido justamente en el tema de la comunidad andina, ¿no? Que es a una cierta cantidad de países específicos donde se pueden movilizar. ¿Y cómo hacemos ahora, específicamente ahora? Porque tú dices, bueno, políticas, pero las políticas a lo mejor de repente se demoran y hay trámites y después viene la normativa y la normativa no sale nunca. Bueno, ¿cómo lo hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Porque hay gente en el norte que hay que pensar también en aquellos que están siendo invadidos, digamos, por una gran cantidad de personas que se instalan ahí afuera y no hay una política que diga, bueno, este señor tiene derecho, no tiene derecho, tiene que salir de aquí, hay un lugar donde se tiene que ir. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, en la zona norte, están implementando el hecho de ir, vuelvo al tema de la pandemia, por ejemplo, hacer los PCR rápidos en el rodoviario que hay allá, para que la gente se pueda desplazar, como una forma de decir, a ver, yo le hago el examen y si usted está positivo, váyase, salga de aquí, ¿me entiende? Es como una pelota, siento que es como una papa caliente que no la quiere tener nadie, ¿no? Sí, ¿Qué opinas de esto? sí. Mira, el año pasado el Estado recaudó por multas, solo por multas, 8.700 millones de pesos. Eso es más del doble del presupuesto del Departamento de Extranjería, solo en multas, ¿ya? El Servicio Nacional de Migraciones que se está implementando hoy día vale en torno a los 6.000 millones de pesos anuales en régimen. Eso es menos que lo que recaudó el año pasado el Estado en multa. Si uno suma lo que contribuye la contribución de las personas migrantes, solo por pago de tasas y visas, llegamos al año a en torno a los 40.000 millones de pesos. Perdona, pero esas multas han sido efectivas, o sea, ¿se han recibido realmente? O sea, ¿O es son las lo que que ha se han recaudado. hecho nada más? No, es lo que ha recaudado la Tesorería General de la Ya, República ya, por faltas a la ley de extranjería, son 8.000 millones ya, de pesos. Y lo que ha ya, recaudado, ya. por pago de visas y permanencias definitivas son en torno al año, son en torno a los 40.000, o sea, 5 veces más, 40.000, o sea, con lo que pagan en visas, ¿ya? Y permisos definitivos por año, alcanza para financiar 10 veces el Departamento de Extranjería. Entonces, con los recursos que hay, que provienen de la población migrante, porque esos recursos no se invierten en políticas de integración para personas migrantes, se invierten, entran a la caja general del Estado. Como te digo, el presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones son 6.000 millones, y el de extranjería eran 3.000 y tanto. Entonces, y se gastan, por otra parte, en el Plan Frontera Segura, que no tiene ningún resultado para efectos del control de la migración como pretende. Para Frontera Segura se gasta, que son transferencias que realiza Ministerio Interior, al Ministerio de Defensa para que las Fuerzas Armadas vigilen la frontera para que no ingresen clandestinamente las personas, son en torno a los 2.800, 2.700 millones de pesos también anuales, en dron, en vigilancia, en infraestructura para tener. Entonces, aquí lo que hay que hacer es tener políticas de emergencia, que son muchísimo más baratas, que se cubren con creces con estos recursos que te estoy señalando, y luego hay que tener programas de integración de las personas, programas de acceso a la información. El problema de la vivienda no es solo hay que decirlo, no es solo de las personas migrantes, pero sí hay problemas de acceso al mercado de trabajo. Hay que acelerar los trámites para que puedan obtener los documentos, si no puede ser que una persona esté demorándose casi 8 o 9 meses en renovar un documento, y mientras tanto no puede ser empleado en condiciones formales, no puede arrendar una vivienda, no puede abrir una
cuenta corriente o una cuenta del banco porque le depositen el sueldo. Entonces, hay muchas dificultades que se generan por debilidades de la política de integración. Entonces, creo que hay que, con recursos, ahora, no, la otra que pagan en impuestos, eso ya son cifras que no caben, digamos, estamos hablando del mínimo, digamos que son los 40.000 millones de pesos anuales que pagan en Visa, pero si pensamos en los impuestos son en torno a los 400.000 millones en impuestos a la renta, y si pensamos en el IVA, son 4 veces más, o sea, casi 900, más de 900.000 millones de pesos anuales. Entonces, tú te das cuenta que recursos provenientes de la migración hay como para implementar política, o sea, no es que le estén quitando nada a nadie, es que se implementan políticas, y en términos del enfoque, yo creo que falta más un enfoque que establezca condiciones para que se respeten las garantías mínimas. Lo que no quiere decir que no haya fronteras, no estoy diciendo eso, digo que tiene que haber orden, tiene que haber, digamos, criterios de renovación de los documentos, las personas tienen que, de alguna manera, demostrar que tienen alguna actividad dentro del país para renovar los documentos, etcétera, pero hay que mirar eso con un criterio más realista y con menos rigidez en términos de los requisitos, que además que se están solicitando hoy día requisitos súper difíciles de cumplir para las personas. Entonces también hay muchas personas que caen en la irregularidad porque no pueden cumplir estos requisitos, queriendo hacerlo, y van cayendo en una espiral donde muchas no pueden pagar las multas y se va alargando el periodo de irregularidad, pero han entrado perfectamente bien a través de la frontera y han tenido incluso empleos formales, pero los pierden y van perdiendo la regularidad. Entonces hay varios problemas que yo creo que se deben a la falta de políticas de integración. A ver, tú lo que me estás diciendo ahí es respecto de gente que entró, como dices tú, regularmente, que tuvo sus trabajos en forma regular y que algunos de ellos los han perdido, algunos otros han logrado salir de la condición de migrante y han logrado superar el estatus legal y que han logrado, por lo tanto, establecerse en Chile. Estoy hablando no solamente de las últimas migraciones, estoy hablando de migraciones históricas, como fueron los alemanes, como fueron, por ejemplo, los árabes que llegaron acá a Chile en alguna época, ¿no? Pero hablemos ahora específicamente de lo que está pasando. ¿Qué harías tú si tú estuvieras en el pellejo de la persona que tiene que elaborar esta política? Porque, a ver, todos decimos, sí, hay que elaborar políticas pero ¿cuáles? ¿Cómo? Mira, ¿Cómo ustedes que formas parte de este observatorio de política migratoria, cómo podrías decir tú que se soluciona esto hoy, ahora, no a mira, largo plazo, o también a largo plazo, obviamente? sí, no, hoy hay que tener políticas urgentes para la situación de la frontera norte. O sea, política digamos, no quiero decir contención porque no es freno, sino que de permitir que las personas vivan en condiciones de dignidad básica, que tengan un lugar donde dormir, ya que tengan acceso a información, que se revise su situación de documentación, su situación familiar. Chile tiene compromisos internacionales que tiene que cumplir. Entonces, digamos, ver si es que están en situación de refugio. Entonces, primero, revisar estas situaciones, pero con políticas que saquen a las personas de la calle, digamos, que no son muchos los recursos que se necesitan para hacer eso en relación a en qué se gastan los recursos y a cuánto ingresa, como señalaba antes, al Estado por parte de las personas migrantes en general. Entonces yo creo que hay que tener políticas de emergencia para la situación de la frontera norte, que es lo que reclaman las autoridades del norte, ya que el plan Colchane no se ha traducido en nada. Entonces eso hay que imprimirle recursos. Y no son tan altos los recursos, y están los recursos, y hay que tener casas de acogida para que las personas no vayan a ocupar casas que estén desocupadas o deshabitadas temporalmente, sino que residencias de acogida, información, revisión de las situaciones. Si hay situaciones de reagrupación familiar, permitir que se reagrupen, las familias ayudan al proceso de integración. Entonces hay que hacer eso como en la emergencia. Y luego desplegar un plan de integración para personas migrantes, pero general. Aquí estamos hablando de que las personas migrantes pasan normalmente una primera fase, sobre todo las que entran por esta vía, que son, insisto, las menos, pasan por periodos de mucha precariedad. Luego del tiempo, en general, o sea, no solo los alemanes, los peruanos, los ecuatorianos, la mayoría de los venezolanos que viven en Chile
tiene permanencia definitiva o permiso temporal, tiene empleo y está participando en la sociedad digamos, como cualquier persona chilena o de otro país. O sea, no tratemos de generalizar una situación que es bien específica, muy visible y que está muy en el abandono, en la ausencia total de responsabilidad por parte de las autoridades. Eso hay que decirlo. Aquí hay una falta de responsabilidad súper importante de las autoridades que no están cumpliendo su tarea respecto de ese punto. Siguen las personas en la calle. Si el plan Colchones lo dicen las mismas autoridades del norte, el alcalde. No se ha traducido en nada. Entonces, políticas de emergencia y luego un plan de integración para lo que está pasando en los colegios con los niños, ¿ya? Pues, digamos que no están teniendo las mismas oportunidades en temas de trabajo, ¿ya? Aquí en algunos sectores de actividad también a las personas migrantes se les está pagando menos de lo que corresponde. Se está pagando un sueldo, sobre todo en el norte y en la zona centro-sur, en el sector agrícola, están recibiendo sueldos, no se les pagan las cotizaciones. Entonces, hay que hacer un plan de integración que aborde, creo yo, sectorialmente, en trabajo principalmente, porque la puerta de entrar al proceso de integración y el bienestar es el trabajo. O sea, en educación para los niños, ¿ya? En vivienda, en salud también, hay que trabajar con los consultorios, que hay gente que muchas veces evita ir a los consultorios. ¿Ya? Eviten los consultorios. No hay un programa que permita a las personas extranjeras incluirse en el sistema de salud en igualdad de condiciones. Entonces, hay que implementar una política de integración más ni siquiera de largo plazo, más de mediano plazo, y que tampoco, insisto, requiere tantos recursos. Si ya hay un diseño de una política de salud, lo que pasa es que no se ha implementado. Hay una política de salud que se publicó en 2017, que se diseñó con una metodología participativa, una política de salud para personas migrantes. Hay una política intercultural para la educación 2018-2022, que yo la conozco, hay que revisar algunas cosas, pero que también es un punto de partida para implementar. Entonces faltan, digamos, poner en marcha políticas que hay, desarrollar otras que faltan, y olvidarnos, creo yo, un rato, de la obsesión de la expulsión masiva, ¿ya? Porque no se va a solucionar nada con expulsiones masivas, nada absolutamente. De hecho, hay un dato que es bien importante. Las expulsiones no han aumentado en términos de su volumen respecto de años anteriores, pero sí han aumentado mucho los decretos de expulsión. Ya, aquí personas se les decreta la expulsión y no se las expulsa, porque para expulsar personas digamos, que respetar el debido proceso, hay que notificar a las personas, hay costos también, y no hay capacidades. Lo dijo el mismo jefe de extranjería, cuando le preguntaron, oiga, pero estos 16.000 que ingresaron clandestinamente, ustedes los van a expulsar porque es lo que corresponde, ¿no es cierto? Y él declaró que no era viable expulsar a todas esas personas. O sea, entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Quedan ahí, tiradas en la calle? ¿Ya? ¿O nos hacemos cargo, las regularizamos, revisamos su situación, si tienen que reagrupar a su familia, y empezamos a desplegar políticas de integración para el conjunto de la población migrante? Estamos hablando de, nuevamente, 1,5 millones de personas, de las cuales evidentemente que la mayoría está integrada y tiene su vida en el país desde hace bastante tiempo, pero hay grupos vulnerables que sufren situaciones específicas, muchas de las cuales, como que termina la idea, muchas de las cuales se deben también a las deficiencias de la gestión de la documentación. Esto que señalaba antes, que se demora muchísimo extranjería en resolver las situaciones, y en algunos casos no las otorga. Entonces resulta que en una familia, un miembro de la familia, ¿ya?, que renueva sus papeles, no se los entrega, ¿ya?, o se los rechazan, ¿ya?, y el resto de la familia no, está con sus papeles al día. Entonces, ¿qué es lo que hace ese miembro? ¿Se va a ir? Si están sus hijos acá, si está su vida familiar aquí, ¿se va a devolver? ¿Ya? No, lo dejaron nuevamente en un callejón sin salida, en moratoria con el Estado, por una deficiencia en la gestión del trámite mismo de extranjería. Pero es esto, para ir terminando porque se nos acaba el tiempo, ¿es una mala gestión de la Cancillería acá, extranjería acá, o es que los papeles del país de origen no llegan? Porque eso es lo que dicen mucho, ¿no? No llegan porque no están
no sé, computarizados, están todavía con papeles, los papeles se perdieron, se incendiaron, no sé, han pasado un montón de cosas, entonces no llegan esos papeles. Y por último, también, ¿tú no estás de acuerdo en la expulsión de aquellas personas que sí tienen problemas con la justicia? A ver, sobre los papeles, hoy día no tiene ningún sentido, creo yo, solicitarle certificado de antecedentes a las personas haitianas y de otros países también que no pueden conseguir esos papeles en su lugar de origen. Si el requisito va a ser, ¿ya?, papeles de antecedentes, hay que decir que las personas extranjeras tienen tasas de comisión de delitos, si sacamos la falta de la ley de extranjería, muy baja, sobre todo los delitos de alta connotación social. Y en las causas que tiene la Defensoría Penal, este es un dato bien interesante, que en el boletín que publicaron este año en la Mesa Interinstitucional de Acceso a la Justicia, nuevamente aparecen las causas en las que están las personas migrantes. Aparecen en un 70% como víctimas y en un 30% como detenidos, o quienes cometen el delito, en fin. Creo que los requisitos, a eso me refería al principio, con flexibilizar los requisitos que son inviables. Hoy día una persona haitiana no puede materialmente conseguir un documento en el registro civil o en el equivalente al registro civil haitiano. No puede, ¿ya? Probablemente en Venezuela quizás puede, pero hay otro problema ahí, que muchas veces el Estado venezolano no entrega y dilata porque muchas veces no tiene la disposición de apoyar a las personas que han salido desde Venezuela. Entonces, hay dificultades que se conocen desde hace tiempo ya, desde hace tiempo. Las denuncias de las organizaciones venezolanas las hacían al Consejo Nacional de Migraciones Extranjeras en el año 2016, 2017, ya estaban estas denuncias, de que no les renovaban los pasaportes y que no tenían entrada. Entonces, lo que hay que buscar es soluciones para eso y no poner más dificultades. Entonces, hay que flexibilizar los criterios. Y en cuanto a la expulsión, yo no estoy de acuerdo con la expulsión por motivo de faltas a la ley de extranjería, ¿ya? Menos si no se hacen revisando los casos de la situación específica de cada falta. Sí, claro. ¿Ya? O sea, una persona que tiene a su familia aquí, que está trabajando y que no ha tenido la autorización o se la revocaron, me parece que esa persona no puede ser expulsada y ha cometido una falta en la ley Yo de me extranjería. refiero a La gente problemas con la dice, justicia. ahora, las personas que están condenadas por delitos en Chile, evidentemente que en virtud de la ley 18.216, que les conmuta la pena y la condena, ¿ya?, por la expulsión, yo creo que esas ejecuciones judiciales, siguiendo el debido proceso, están en red, o sea, lo razonable es que se ejecuten y como se han ejecutado hasta ahora. Pero el problema es cuando se mezclan ambas expulsiones, Claro, cuando se hace parecer a personas que en realidad esa ley, la ley 18.216, es una ley que apunta a la política de compresión carcelaria en el fondo. O sea, busca que las personas que principalmente, que no son migrantes, que son principalmente narcotraficantes, que los pillan pasando drogas, y son condenados por penas de menos de 5 años y un día, y se les conmuta la pena y se los expulsa. Mezclar eso con personas migrantes que han cometido faltas, que tienen a la ley de extranjería, que tienen su familia acá, o que están buscando salir de una situación de crisis, ¿ya?, social, política y económica en su país de origen, tratarlos de la misma forma, a mí me parece que es mezclar las cosas y perder en el fondo el criterio de la garantía de los derechos y una mirada humanitaria adicionalmente con las personas. Muchas gracias, Eduardo Taller, sociólogo, experto en migración, académico e investigador del Observatorio de Políticas Migratorias de la Universidad Católica Silva Enríquez. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Yo creo que nos va a faltar muchísimo tiempo, nos faltó mucho tiempo en realidad para la conversación, ¿no? Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Miriam, que tengan un buen día. Igualmente, muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día con este interesante tema. Vamos a ver cómo se persigue, cómo se sigue con este tema hoy día en Chile. Hay mucha gente que está siendo afectada, tanto los migrantes como las personas que están recibiendo a los migrantes y que no están preparados para ello. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.